Yo les doy la bienvenida, pues obviamente por parte de nuestra editorial, con una intención muy clara hoy de conocer a fondo esta nueva propuesta de español. Con nosotros también está Luisa Morales, la presento, ella es nuestra otra autora. Luisa. Muy buenos días para todos. Es un placer estar hoy acá con ustedes y pues muchísimas gracias por este espacio y ya nos estaremos comunicando durante el proceso. Ujú. Listo, entonces vamos a compartir. Entonces les pedimos por favor, pues mucha atención. Si tienen alguna pregunta, la idea es que tratemos de cerrar cada una de las sesiones y durante ese hacer las preguntas correspondientes. También los quiero invitar que durante la presentación ustedes vayan tomando notas de lo que ustedes consideran pueden ser esos tips. Claro, se está viendo. Ok. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar, vamos a contar rápidamente un poquito de lo que es la historia de esta nueva serie. Esta serie nace del libro anterior que se tenía, del lenguaje para todos. Tratamos inicialmente de recuperar pues algunos contenidos, sin embargo, en el transcurso del trabajo que realizamos junto con Natalie y con Ancisa, pues nos dimos cuenta que era una propuesta que tenía muchos elementos novedosos, muy contextualizados al tiempo y al lugar donde se iba a iniciar, pues a formular, a proponer, y se cambia totalmente la imagen, totalmente el nombre, entonces ya nace Explora tu lenguaje, que ustedes ya van a ir viendo cómo eh, cada una de los grupos de series pues guarda todas las similitudes. Entonces les presento formalmente la serie Explora tu lenguaje. Va a ir desde el uno inicial, tenemos uno avanzado y de segundo a quinto. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué proponemos para que todos estemos súper atentos? Inicialmente vamos a contarles un poquito más amplio de dónde nace la propuesta pedagógica de la serie Explora tu lenguaje, cuál es la estructura de la serie de los grados de segundo a quinto, cómo podemos verlo desde el Conoce tu libro o tu cartilla y el desarrollo de las unidades, cómo se da también para mayor comprensión. Vamos a hacer una actividad donde ustedes, por supuesto, se van a involucrar y la idea es que estén súper atentos. Es evaluativa, pero no les vamos a bajar de los puntos, solamente es para poder mirar en dónde podemos reforzar. Luego vamos a trabajar sobre la estructura de la serie inicial, uno inicial y luego uno avanzado. Nuevamente hacemos una actividad y tenemos finalmente una pequeña clínica de ventas. Entonces vamos a dar la propuesta pedagógica. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta nueva serie? Lo primero es que, por supuesto, está totalmente alineado con la normatividad existente para el área de español. Entonces, retomamos como eje articulador general los estándares, se mencionan y se tienen en cuenta los derechos básicos de aprendizaje para cada uno de los niveles y una de las cosas importantes para esta propuesta es que nuestro gran referente normativo son las mallas de aprendizaje. Entonces, esas mallas de aprendizaje son un elemento, una herramienta que nos dio el Ministerio de Educación, donde finalmente se operacionaliza todo lo que anteriormente existía, los estándares y los DBA. Y nos da también la oportunidad desde el aula con los estudiantes y para los profesores, poder saber exactamente qué tipo de actividades yo puedo direccionar para lograr que los estudiantes desarrollen las habilidades que tanto necesitamos en esta área. Entonces, cuando empecemos a entrar a cada una de las series, ustedes se van a dar cuenta cómo las mallas de aprendizaje están presentes, todas las habilidades y las microhabilidades que propone el ministerio están ahí y nos direccionan hábilmente las actividades. Otro elemento de esta propuesta que es muy importante es el diseño gráfico que se emplea, que es un concepto espacial. Entonces ustedes van a ver desde el grado primero hasta grado quinto
que los libros tienen un diseño donde los niños se pueden sentir en el espacio, todas las imágenes son de robots, de astronautas, de planetas. De hecho, la misma historia, las mismas historias se van contando a medida que vamos avanzando. Las cenefas que se utilizan en la parte superior también hacen alegoría pues a ese tema espacial. Pero ¿por qué espacial? O sea, uno pensaría, no, pues de pronto tal vez sociales, ¿no? Entonces uno dice, no. Definitivamente un elemento que debe estar presente en el desarrollo comunicativo de los estudiantes es la posibilidad de la creatividad, del poder ser innovador, del poder generar en ellos ese gusto que es tan importante, ese gusto por el tema del lenguaje, de la escritura, del comunicarme asertivamente. Entonces, para nosotros y para los niños, este libro tiene que ser un libro que además de que le aporte académicamente o en sus aprendizajes, también le guste verlo, le guste tenerlo, le guste abrirlo, le guste explorarlo, porque como lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, las mismas imágenes ya nos invitan a la lectura. Entonces ahí hay un elemento muy interesante que sea muy, muy llamativo a los niños. También como una propuesta innovadora de esta propuesta es la incorporación de recursos que apoyan el desarrollo de las habilidades en el lenguaje. Entonces, vamos a encontrar en los libros de comprensión, vamos a encontrar unos recursos auditivos que aportan y que apoyan ese proceso de comprensión. Entonces, más adelante, por supuesto, lo vamos a ver. Entonces, podemos encontrar un audiolibro, un audiocuento, por ejemplo. Entonces, el niño puede ir escuchando y puede ir también desarrollando, además de que lo disfruta, puede ir desarrollando esas habilidades que tanto necesitamos. Como les mencionaba inicialmente, también está totalmente contextualizado, que quiere decir que nosotros trajimos muchos elementos de la vida cotidiana de los estudiantes, que les sean muy familiares, o sea, que cuando ellos entren y vean, ah, mira, acá hice un chat, entonces, ¿cómo completarías el chat? Pero obviamente regulado, que también ahí les estamos desarrollando una serie de habilidades ciudadanas, una serie de habilidades digitales que ellos tienen que desarrollar y dejar una huella, por supuesto, positiva siempre en la interacción con este tipo de herramientas. Correos electrónicos, o sea, también puede haber una actividad que diga, bueno, tú recibiste un correo electrónico con esta información, respóndelo. Entonces, ¿cómo yo respondo? Desde el uso apropiado del lenguaje y de los elementos gramaticales y estructurales que me pide el lenguaje, ¿sí? También encontramos en varias actividades, en varios unidades, el uso de emoticones, que también son, que ustedes se dan cuenta, los niños casi que expresan todo a través de un emoticón que dice que estoy triste, que estoy feliz, que estoy enojado, ¿sí? Entonces nos ahorramos con eso una frase larguísima, pero los niños de alguna manera están expresando y se sienten que este libro no es del libro no sé, como del siglo pasado, digamos, sino que tiene cosas muy, muy, muy de su diario vivir, de su entorno más próximo. También tienen los libros de comprensión, y lo vamos a explicar muy, muy detenidamente más adelante, un elemento de plan lector. Este plan lector tiene obviamente dos finalidades, una principal y una inicial es poderle proporcionar en el mismo libro lecturas en cada una de las unidades, una lectura en cada una de las unidades con un propósito, o sea, está súperamente organizada con un propósito claro que obviamente le permita a los niños desarrollar esa parte comprensiva. Entonces, ese plan lector, ya lo vamos a mirar, tiene algunos elementos bien interesantes y con un propósito pedagógico específico. ¿Sí? También vamos a ver la posibilidad de la interdisciplinariedad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que en el desarrollo del libro, cuando utilizamos lecturas, utilizamos elementos adicionales, estamos trayendo también a la posibilidad a que el niño recuerde conceptos de otras áreas, de ciencias, de sociales, de competencias ciudadanas y cosas muy, muy seleccionadas rigurosamente para que también tengan un propósito, un impacto en su vida personal. ¿Listo? Hasta ahí creo que sería básicamente lo que es cómo está configurada esa propuesta pedagógica con esos 6 elementos fundamentales. Vamos a mirar cómo está la estructura de la serie de segundo a quinto.
Este Explora tu lenguaje, ustedes van a encontrar dos textos, uno que nosotros conocíamos inicialmente como el libro normal y el otro es la cartilla. Estos dos libros tienen un título que va a llevar al estudiante y al profesor eh, a un elemento, a un eje importante o un eje específico. Se denomina el libro, para esta serie se denomina el libro principal, como ustedes de pronto lo conocerían, comprensión, y habla de las dos habilidades de leer y escuchar. Y el otro que es producción, que es escribir y hablar. Eh, ¿Qué pasa con estos dos libros? Estos dos libros que componen cada uno de los grados son complementarios. ¿Sí? O sea, el docente, perdón, el docente debe ir trabajando de manera conjunta cada una de las unidades. Si trabajo la unidad 1 del libro comprensión, espero poder trabajar la unidad 1 del libro producción, porque tiene elementos que los complementan y actividades que afianzan desde la comprensión y la producción lo que estamos desarrollando o la competencia que queremos que el estudiante adquiera. Vamos a mirar el de comprensión, que es leer y escuchar. Bueno, buenos días nuevamente para todos. Me presento nuevamente, mi nombre es Luisa Fernanda Morales, soy una de las autoras del libro y pues es un placer para mí estar hoy acá con ustedes. Bueno, algo que queremos resaltar es que el libro de comprensión y su nombre que dice leer y escuchar entre paréntesis tiene un propósito también y surge también de las mallas de aprendizaje. Entonces está completamente contextualizado y actualizado con la normatividad educativa. El último documento que emitió el ministerio fueron las mallas de aprendizaje. Entonces de allí surge este nombre. El libro de comprensión contiene unos ejes articuladores que se desarrollan a lo largo del libro y que tienen estos iconos. Como ustedes los pueden ver, cada eje tiene un icono que lo va a identificar y es un eje que no está aislado, sino que se van intercambiando, se van mezclando durante el desarrollo del libro. Entonces tenemos el eje de comprensión de lectura, el eje de comprensión oral, literatura, otros sistemas simbólicos, la prueba saber y el plan lector. También tenemos también tres secciones. Una sección llamada Técnicas de Estudio y Cátedra de la Paz. Estas dos secciones tienen algo muy, muy importante y es que son transversales al proceso de aprendizaje. Es decir, que un niño siempre va a necesitar competencias ciudadanas y algunas técnicas para que sepa cómo organizarse, cómo aprender algunas técnicas para que él sea autónomo en su aprendizaje y pueda organizar su espacio, tanto mental como físico, para que pueda aprender. Y Cátedra de la Paz, que sabemos que es algo muy necesario porque son todas esas competencias ciudadanas que nos van a permitir también el aprendizaje. Y en la sección de evaluación, que es la prueba saber, que ya la vamos a ver más adelante. Yo quisiera aquí completar un poquito lo de la Cátedra de la Paz, que finalmente es muy difícil que en los colegios se tengan textos con todos los requerimientos que a la escuela se le hacen. Entonces hay que educar a los estudiantes en esto, incorpore la asignatura, incorpore el proyecto y muchos de esos a veces los profesores no saben qué actividades pueden direccionar y no conocen muy bien. Y Cátedra de la Paz está empezando a tener unos requerimientos en las escuelas, en los colegios, o sea, ya las secretarías de educación están pidiendo a los colegios las evidencias de lo trabajado en Cátedra de la Paz y en competencias ciudadanas. Entonces, este libro, por supuesto, aporta ese propósito no solamente de formación, sino de requerimientos en cada uno de los municipios, porque a ellos mismos el ministerio ya les está pidiendo esas evidencias. Sigue, Lucita, perdóname. Listo. Bueno, ahí ya avanzaríamos con el siguiente slide. Entonces, en comprensión de lectura tenemos todo el libro va a desarrollar
este eje, porque pues como su nombre lo indica, el libro es de comprensión. Entonces, la comprensión de lectura es un eje articulado y fundamental que busca desarrollar la competencia de lectura crítica a través de las competencias que se mencionan en el ICFES, que son comprensión de los sentidos locales, apropiación del contenido del texto y evaluación y reflexión sobre su contenido. Entonces, estas tres competencias que hacen parte de la gran habilidad de lectura crítica están en el desarrollo del todo el libro y de forma explícita están en los talleres de lectura que aparecen en el siguiente slide, en el que todos los talleres de lectura van a mantener estas competencias, ¿cierto? Entonces acá tiene incluso un subtítulo a través del cual el docente puede saber cómo se están desarrollando realmente estas competencias, ¿cierto? Entonces, en comprensión de los sentidos locales tenemos preguntas de nivel literal, en apropiación del sentido global del texto, inferencial, y en crítico tenemos evaluación y reflexión sobre el contenido del texto. Todas estas tres competencias unidas van a posibilitar que nuestro estudiante sea un lector crítico. Y pues algo muy interesante es que no se desarrolla solamente en los talleres, sino que procuramos que durante todo el desarrollo del libro se desarrolle esta gran habilidad de lectura crítica. Entonces es un plus también de nuestra propuesta. En los últimos talleres de Evaluar para Avanzar, que son los talleres que está diseñando el Ministerio de Educación en compañía del ICFES, se continúan desarrollando estas competencias. Además, las pruebas de tercero, quinto y séptimo se están alineando a estas tres subcompetencias. Entonces podemos decir que es un libro completamente actualizado y completamente articulado. Con respecto a lo que Luisa está diciendo, lo importante también es tener en cuenta que algunos docentes que están en la básica por lo general no son licenciados en español, ¿sí? Por lo general son los docentes que son licenciados en básica y tienen algunos énfasis o son normalistas, digamos, no tienen una formación en lenguas como uno esperaría que tenga claridad sobre todas estas habilidades. Luego, la idea de este texto, de estos textos, es que facilite también la labor del docente, o sea, que esté tan claro que el docente sepa por qué la intencionalidad de cada una de las actividades propuestas y qué habilidad es la que está desarrollando en los estudiantes. También ellos con este referente también pueden empezar a producir actividades adicionales y porque ya vas a tener un poquito más de seguridad frente a esas exigencias normativas que en este momento se están dando. Entonces, porque a veces vemos, por ejemplo, el docente que ya lleva muchos años de pronto con esta cátedra de español y le da prioridad sobre todo al tema gramatical y ortográfico. No, no quiere decir esto que no sea importante, por supuesto que es fundamental, pero en esta propuesta lo que estamos es desarrollando en los estudiantes esas habilidades que realmente le ayudan a ser un excelente lector, o sea, que comprenda, que sea capaz de producir también textos con una estructura y esos elementos gramaticales y ortográficos se convierten en una herramienta para que eso tenga la calidad que todos esperamos, ¿sí? Pero entonces sí se potencian otras habilidades que no son ni la memoria, ni la repetición, ni digamos, el decir, como decían antes, uno casi que recita qué es un sustantivo, sino que realmente entienda cuál es su propósito dentro de un texto. Bueno, otro de los ejes y que queremos resaltar además que es un elemento diferenciador es la comprensión oral. Entonces, esta habilidad, que es la habilidad de escuchar, para que siempre lo tengamos referenciado, la comprensión oral, y tenemos nuestro icono acá para que lo reconozcamos, siempre va a hacer referencia a la habilidad de escuchar. ¿Y por qué lo retomamos? Pues porque es un eje que en muchos libros de texto no se tiene en cuenta y que es fundamental para el aprendizaje, además que es una de las habilidades que están dentro de las mallas de aprendizaje del Ministerio de Educación. Entonces, a través de estas actividades que son muy dinámicas, que son muy llamativas, el estudiante puede desarrollar unas microhabilidades. Entonces, la gran habilidad es escuchar. Y las microhabilidades ya serían estas que son identificar, discriminar, inferir, demostrar y analizar. Entonces nos damos cuenta que
la comprensión va más allá de leer un texto, sino que también es comprender el mundo, comprender lo que vemos, comprender lo que escuchamos. Y además, como lo mencionaba Claudia al inicio, es un libro contextualizado. ¿Qué quiere decir también contextualizado? Que es un libro para los niños de Colombia, pues principalmente, podría ir a otros países, pero principalmente pues está en la normatividad colombiana. Y en Colombia tenemos una tradición oral muy importante que debemos rescatar y digamos en la zona de la costa, pues es una habilidad muy importante que buscamos resaltar y continuar potenciando y que de pronto en otros libros no se desarrolla como con la misma intencionalidad. Sí, como les mencionaba y Luisa también, estos libros traen unos recursos que aportan significativamente a todo el proceso y a la búsqueda del desarrollo de las habilidades comunicativas que estamos mencionando. Entonces, ahorita les vamos a compartir un fragmento de uno de esos audios para que ustedes se den cuenta cuál es la intención y cuáles son los recursos a los que los niños pueden acceder. Entonces, me dicen, por favor, espera a ver si no me vaya a quedar, que no les comparto compartir sonido. Y por favor, sí, lo escuchan bien. Sapo verde. Humberto estaba muy triste entre los yuyos del charco. Ni ganas de saltar tenía. Y es que le habían contado que las mariposas del jazmín de enfrente andaban diciendo que él era un sapo feucho, feísimo y re feo. Feucho puede ser, Dijo mirándose en el agua oscura. pero tanto como re feo. Para mí que exageran. Los ojos un poquito saltones, eso sí. La piel un poco gruesa, eso también. Pero qué sonrisa. Y después de mirarse un rato, le comentó a una mosca curiosa pero prudente que andaba dándole vueltas sin acercarse demasiado. Lo que a mí me faltan son colores, ¿no te parece? Verde, verde, todo verde. Porque pensándolo bien, si tuviese colores, sería igualito, igualito a las mariposas. La mosca, por las dudas, no hizo ningún comentario. Y Humberto se puso la boina y salió corriendo a buscar colores al almacén de los bichos. Timoteo, uno de los ratones más atentos que se vieron nunca, lo recibió como siempre con muchas palabras. ¿Qué lo trae por aquí, Humberto? ¿Anda buscando fosforitos para cantar de noche? A propósito, tengo una boina a cuadros que le va a venir de perlas. Nada de eso, Timoteo. Ando necesitando colores. ¿Piensa pintar la casa? Usted ni se imagina, Timoteo, ni se imagina. Y Humberto se llevó el azul, el amarillo, el colorado, el fucsia y el anaranjado. El verde no, porque ¿para qué puede querer más verde un sapo verde? En cuanto llegó al charco, se sacó la boina, se preparó un pincel con pastos secos y empezó. Una pata azul, la otra anaranjada, una mancha amarilla en la cabeza, una estrellita colorada. Un fragmento de lo que sería un audio cuento que soporta, por supuesto, la lectura y las habilidades que hemos venido trabajando. Bueno, les voy a hacer un paréntesis en la presentación y ahora sí, ya, listo. Listo. Entonces digamos que otra de las bondades de este eje es que el niño tiene un referente sobre cómo se debe leer en voz alta. Entonces, cómo debe mantener un ritmo, una entonación, que puede jugar con las voces y que esto pues va a capturar la atención de su público. Entonces, pues es un eje realmente muy bonito y hay un taller después de que se escucha, que el estudiante lee y escucha, quisimos mantener las mismas competencias que de los talleres de lectura porque el estudiante va a hacer una comprensión literal, inferencial y crítica. Entonces, cuando yo escucho, también puedo desarrollar una competencia de pensamiento crítico.
Entonces leemos críticamente, pero también podemos aprender a pensar críticamente. Y pues para pensar críticamente necesito desarrollar todas las habilidades comunicativas. Entonces, hablar críticamente, escuchar críticamente, leer críticamente. Entonces, por eso quisimos mantener estas subcompetencias que se manejan dentro de la lectura crítica, de las competencias de lectura crítica que el ICFES nos propone. El siguiente eje es otros sistemas simbólicos. Es un eje que le permite al niño leer otro tipo de textos, los textos de formato discontinuo, que también los evalúan dentro de la prueba saber, y que son todos estos textos que son más, que contienen más imagen que texto, y que no son lineales como un cuento, una fábula, que tienen unos párrafos secuenciales, sino que son discontinuos. Entonces el niño va a poder leer grafitis, infografías, historietas, bueno, todos estos tipos de textos que nos encontramos alrededor, afiches, y los va a aprender a leer pues de forma también crítica y pues comprendiendo, infiriendo cada uno de los mensajes, porque para nosotros también la imagen es muy importante. Y pues estos otros sistemas simbólicos forman parte de nuestra cotidianidad. Quisimos mantener este eje que estaba también en la serie anterior, porque como lo mencionaba Claudia, hay unos elementos súper importantes que la serie anterior también nos dejó y que mantuvimos. Entonces, por ejemplo, este eje se mantuvo, solamente que le dimos una nueva visión y pues está complementando esta gran competencia, esta gran habilidad de leer y escuchar que queremos desarrollar a través del libro de comprensión. Bueno, llegamos al plan lector. En este plan lector, como les mencionábamos, pues se busca darles a algunas instituciones la posibilidad a las que no tienen previsto en su lista de textos un libro adicional, grande o pequeñito, para que los niños tengan la posibilidad de leer. Entonces, aquí, como está incorporado en una de las unidades, al final de cada una de las unidades del libro de comprensión, pues pensaríamos que no, ya no tenemos excusa para que los niños no lean. Pero también quisimos que no fuera una sola lectura y al final unas actividades, sino que el plan lector realmente fuera algo organizado con un propósito de aprendizaje clarísimo y también con la posibilidad de incorporar textos de otras áreas, ¿sí? Que son de interés y que pueden ser de interés de los niños. Entonces se hizo también una selección de cada una de las lecturas y tratamos de enfocarlas para que el estudiante realmente se motive a la lectura, ¿sí? O sea, quiera leer, pero no leer como leen algunos estudiantes que le dicen, bueno, una hora de lectura o media hora de lectura y realmente no está leyendo, está haciendo como otras cosas y su atención no está puesta en el texto, sino que él tenga la posibilidad desde el inicio de la actividad de plan lector, tener claro hacia dónde va, ¿sí? Entonces vamos a mirar la estructura del plan lector. De segundo a quinto, como les mencionábamos, el plan lector va a tener 3 sesiones. Una primera sesión que es previa o anticipa algunas cosas en ese plan lector que podemos encontrar. Podemos encontrar algún tipo de concepto. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos ahí, el cuento que nosotros escogimos va a hablar de las hormigas. Entonces, lo primero que el niño va a encontrar es un concepto que es un hormiguero, por qué lo hacen. Bueno, una lectura que le va a permitir a él anticipar algunas cosas sobre la lectura que va a tener. Y le hacemos algunas preguntas relacionadas con esto. Ahora, en este ejemplo que pusimos de plan lector, hay otros planes que hablan de, en la sesión 1, van a revisar, por ejemplo, al autor, ¿sí? Para que ellos conozcan quién es la persona que lo escribió, en qué época vivió, cuántos libros más ha escrito, ¿sí? O sea, que tengan un buen referente sobre la autoría de esos textos. Otra cosa que también podemos encontrar
es la anticipación, o sea, pensar, bueno, el título de este libro, de este cuento es tal cosa. ¿Cuál crees que pueda ser la temática? ¿Cuáles crees que sean los personajes? Si va a tener un perro y un león, ¿tú crees que puede suceder? ¿Sí? Entonces, esa primera sesión tiene muchísimas aristas, podría tener cualquier posibilidad de inicio, pero la idea es poder generar en el niño la expectativa sobre la lectura, que es tan importante y es la base de la motivación. Si uno no siente motivación hacia la lectura, pues el propósito ya casi está perdido. Luego viene una primera parte de la lectura. Entonces, uno inicia la lectura de esta historia o lee atentamente esta primera parte de la historia y la historia se desarrolla hasta cierto punto, ¿sí? En el que el estudiante dice, casi siempre es cuando inicia el nudo. Uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo van a resolver? ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿A qué se expuso el personaje? Entonces ahí hacemos un alto en la lectura y está así literal, o sea, está escrito y está pensado así, se corta y viene la segunda sesión. La segunda sesión tiene también varios propósitos. Uno es la verificación de lo que el estudiante pudo haber anticipado de acuerdo a la actividad que tuvo en la sesión uno. Entonces, por ejemplo, le dijimos, bueno, ¿tú qué piensas que si el título es el tigre y el perro, entonces, ¿qué crees que va a suceder? Entonces él dice, no, pues que el tigre se comió al perro. ¿Cierto? Entonces, cuando llega la sesión 2, uno diría, bueno, ¿realmente sucedió lo que tú pensaste que iba a pasar? No, resultó que el tigre era vegetariano. Bueno, entonces ahí se empieza a desarrollar una serie de habilidades en la que el estudiante realmente puede verificar si la anticipación o lo que él vio le aportó o no a la lectura. Esa sesión también tiene unas preguntas muy puntuales ya sobre lo que ocurre en el desarrollo de la historia hacia el punto que lo llevamos. Entonces el estudiante también va a tener que responder preguntas de tipo literal o de tipo inferencial o como lo mencionamos, venimos mencionando ya con una postura más crítica frente a lo que está viendo. Esa es la sección 2 que era la que les mencionaba. Cuando ya pasamos la sesión 2, el niño ya desarrolló las actividades propuestas, va a la segunda parte de la lectura, la segunda y final de la lectura. Entonces ahí es cuando prácticamente pues ahí está el desenlace o la situación resuelta. Entonces ya el niño puede realmente tener unos elementos concluyentes. Entonces ese es el propósito de la sesión 3. Entonces ya bueno, como les mencionaba, en la sesión 3, pues ya es una sesión concluyente, entonces esperamos que el niño realmente pueda pues, resolver las actividades que nosotros le proponemos desde lo que sucedió, ¿sí? O sea, definitivamente esto fue lo que sucedió, yo respondo lo que pasó, los personajes, las características, bueno, todo, pero también queremos que el estudiante tenga la posibilidad de producir. ¿Sí? Entonces también le podemos decir que ya esas actividades que generalmente se utilizan o los profesores lo utilizan, que es de acuerdo con la historia, qué otro nombre le harías al título o cambia al final. También hay una postura frente a las emociones que te generó esta lectura. Entonces, ¿te gustó el final del libro? ¿No te gustó? ¿Qué te produjo tristeza, alegría? ¿Qué tipo de emoción también te da la lectura? Porque esa conexión emocional, valga la redundancia, esa conexión emocional es importante en todo tipo de lectura. Entonces también se trata de rescatar eso. Seguramente también vamos a encontrar elementos gramaticales, ¿sí? Nosotros le podemos decir de las elementos que encontraste, por ejemplo, de las características de la hormiga, en este caso, esas características son denominadas sustantivos, adjetivos, verbos, entonces el estudiante también viene trayendo elementos del libro de producción, porque como les decíamos inicialmente, se trabajan de manera conjunta y de una manera articulada. Entonces vamos a seguir con lo del... Bueno, ahí también respecto al plan lector, yo creo que va a ser un elemento muy importante para los colegios porque
también les va a aportar, en los colegios tienen el espacio a veces de plan lector, entonces pues ya no tienen que buscar otro tipo de texto, sino que ya viene acá, viene organizado en las sesiones. También le da uno el espacio al docente para que él pueda jugar con su creatividad, pero ya le damos unos elementos de base e interdisciplinarios bastante importantes respecto a educación ambiental, el respeto a la diferencia, la resolución de conflictos. Entonces, además de que obviamente nos va a aportar esa gran competencia de leer y pues también de escuchar dentro del libro de comprensión. Bueno, vamos a la sesión de Cátedra de la Paz. Como lo mencionaba la señora, ay, perdóname, Luisa. Como lo estamos mencionando desde el inicio, pues Cátedra de la Paz también es un elemento que traemos del otro texto. Esa también es una fortaleza que se venía ya trabajando desde la editorial y vale la pena rescatarla. Y como les mencionaba, pues ya además es un requerimiento que no es opcional para los colegios. En un comienzo, cuando ya se dio la normativa y que debía estar en el Cátedra de la Paz y competencias, además competencias las desarrollan, las evalúan en el IFES y es donde los estudiantes tienen también muy baja calificación y a veces los docentes se quedan sin recursos y no se les va a hacer un libro solito, tienen que hacer folletos, bueno, ese tipo de cosas. La idea es que acá los estudiantes a través también, con la excusa o con de la lectura y del trabajo en lenguaje, ellos también puedan empezar a trabajar este elemento tan importante y esta herramienta. Entonces, como les decía, afianza las competencias ciudadanas, motiva a la reflexión, a la autocrítica, el tema de los valores, la promoción de la convivencia, que es tan fundamental ahora, ¿no? Sabemos que lamentablemente también los estudiantes están, y muy a propósito de las circunstancias que estamos viviendo en las escuelas, el retorno de la pandemia ha sido un poco catastrófica para los colegios porque los niños perdieron mucho las habilidades sociales, ¿sí? Entonces ya no son tan empáticos, no tienen mucha tolerancia frente al otro, sus propias necesidades son las más importantes, ¿sí? Entonces, este libro de verdad en esta sesión nos va a ayudar a recuperar un poco de ese tejido social con respecto a los estudiantes y las actividades propuestas son muy, muy reflexivas y muy interesantes. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí en el libro, dice la importancia de verme y sentirme bien. O sea, cómo yo me siento, cómo desde adentro hacia afuera yo proyecto lo que soy, entonces le da algunos elementos en donde, como decía Luisa, donde yo tengo la posibilidad de evaluarme, qué tengo, cómo me siento, cómo soy, dónde estoy, ¿sí? Y también qué debo hacer con respecto a una situación que se me plantea en algunos de los textos que hemos propuesto. Entonces, si yo veo que mis compañeros están peleando, están teniendo una discusión, ¿yo cómo los ayudo a resolver? ¿Cuál fue mi postura? ¿Cuál fue mi aporte? ¿Sí? De hecho, en alguno de esos también aparece una figura que es un mediador escolar, que nosotros la creamos acá para que ellos entiendan que muchas personas pueden ayudarnos a resolver siendo pares nuestros, que es el primer elemento. O sea, si yo tengo un amigo que tiene habilidades de resolución de conflictos y es líder, puede ayudar a resolver una situación para que no se configure después en una posible situación de bullying o algo mucho más grave. Entonces, sí hay un aporte importante en este eje. ¿Tú quieres adicionar algo más, Luisa? Sí, también es como este eje, digamos que aunque sea una sección que está dentro del libro, está articulada con el gran propósito del libro, que es la comprensión. Entonces, hay lecturas para desarrollar la comprensión de lectura y también en muchos libros hay ejercicios auditivos en el que el estudiante escucha una situación, por ejemplo, de unos niños que están discutiendo y él aprende a reconocer algunos elementos importantes de resolución de conflictos. Entonces está completamente articulada con el gran propósito del libro, que es leer no solamente texto, sino leer la realidad y comprender lo que sucede. Entonces es una sección también muy bonita y una de las bondades también de la editorial y pues del libro. Bueno, otra de las secciones y que también es transversal es técnicas de estudio. Entonces, técnicas de estudio es una
herramienta que le va a le va a permitir al estudiante aprender a aprender, ¿cierto? O sea, cómo yo puedo tomar un apunte, cómo puedo aprender a leer, qué elementos necesito, tanto físicos como mentales, para disponerme al aprendizaje. Hay una serie de talleres y ellos siempre son autocríticos, tienen una serie de rúbricas para que ellos evalúen, bueno, yo qué tanto me concentro cuando voy a hacer una actividad, yo cómo tengo mi espacio organizado, bueno, qué estrategias yo utilizo para aprender. Y a partir de ahí, pues se realizan varios talleres, son unos talleres también muy dinámicos. Quisiera aquí adicionar algo importante y es las habilidades blandas que ya le están pidiendo a los estudiantes, a los egresados, y nosotros todos sabemos que muchas de esas habilidades se adquieren en la base, ¿sí? En la primaria. Entonces hay una habilidad que le piden a nuestros egresados y es eh, ¿usted realmente es autónomo? ¿Autónomo en el conocimiento? O sea, ¿usted es capaz de aprender por sí mismo? Entonces, para poder hacer eso, pues hay que tener justamente esas habilidades que Luisa nos mencionó y que hábilmente se desarrollan aquí en la sesión de técnicas de estudio. Entonces, cuando yo sé que para tomar un resumen debo sacar ideas principales, ideas secundarias, debo hacer un análisis de la información o debo tomar apuntes resaltando, todo eso va a ayudarme a mí a aprender, a aprender, como decimos, aprender a aprender solito, autónomamente. Y esa habilidad es requerida ahora en las empresas. A los niños, a las personas no les dicen, como venga, siéntese, que aquí va a tener una persona que lo capacite todo el tiempo. Le están diciendo, mira, aquí están los elementos, está el programa que tiene que aprender, el programa que estamos utilizando, por favor, mire el manual, consúltelo y apréndalo. Entonces, eso también es fundamental en este momento y es una de las habilidades blandas que se están exigiendo. Prueba saber. Bueno, esta sección tiene pues la finalidad, tiene dos finalidades principales. La primera, acercar al estudiante al contexto de la prueba saber a través de una serie, de una lectura y unas preguntas de opción múltiple. Muchas de las preguntas conservan la estructura de la prueba saber, hay otras que buscan es evaluar los contenidos de la unidad. Entonces, de pronto si algún profe les dice, bueno, es que esta pregunta no cumple con las indicaciones de una prueba saber. Exacto. Pero sí hay varias y hay otras que pues buscan evaluar. Es una estrategia de evaluación dentro del libro. Y algo muy interesante acá es que nosotros, como les hemos comentado durante el transcurso, es que todo está completamente articulado. Entonces la cartilla está articulada con el libro. Entonces el docente debe conocer muy bien tanto el libro como la cartilla, porque la evaluación está solamente acá en el libro de comprensión. Entonces, digamos, si en la cartilla ellos ven temas de gramática, acá les vamos a preguntar eso de gramática que vieron en la cartilla. Entonces, el docente debe saber jugar muy bien porque los temas se complementan. Entonces, si vimos acá qué es la biografía, en la cartilla le vamos a decir, escriba una biografía, ¿sí? Entonces, debe complementar muy bien tanto libro como cartilla, porque cuando finalice la unidad, el docente debe haber trabajado los dos, pues para el desarrollo óptimo de todas las habilidades. No podemos obligar al profe a que tenga una ruta porque pues ellos son muy flexibles. El libro también es flexible, permite trabajar por separado como el docente lo permita, pero la ruta óptima, el camino óptimo para desarrollar las habilidades comunicativas en su totalidad es ir mezclando el libro y la cartilla. El desarrollo de las unidades. Bueno, el desarrollo de las unidades, nosotros lo denominamos al desarrollo de las unidades un cuadro que está al inicio de todas las unidades. Entonces, el docente va a encontrar al inicio de cada unidad este cuadro que le va a servir para elaborar sus mallas curriculares, todos estos elementos de planeación que piden en las instituciones, pues nosotros le vamos a dar un adelanto bien estructurado, bien pensado, entonces pues los profes van a estar muy contentos con esta herramienta que les vamos a facilitar.
Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos un cuadro donde están cada uno de los contenidos y cómo se sustentan dentro de la normatividad y pues por consecuencia pedagógicamente. Entonces, tenemos los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, las mallas de aprendizaje según el grado. Por ejemplo, este es un libro de quinto, entonces acá aparece quinto, pero si el libro es de segundo, será de segundo, primero. Y en el caso de Cátedra de la Paz, pues también nos basamos en unas competencias y en unos lineamientos ya ministeriales. Entonces, todo tiene un sustento normativo y pedagógico. Entonces, el docente va a valerse de este cuadro pues para ya su labor pedagógica y llamémoslo administrativa de poder cumplir con una malla, cumplir con una planeación bien estructurada y bien pensada. Que vamos a poder también encontrar acá que ustedes van a decir, pero en este desarrollo de unidad, en este tema o en este concepto en especial, no tenemos DBA. O sea, porque puede aparecer solamente estándares y microhabilidades, porque microhabilidades siempre van a existir. Entonces, a veces dentro de la estructura de los estándares, perdón, de los DBA, no encontramos el que se ajuste para la habilidad que nosotros queremos desarrollar, pero sí la encontramos directamente de estándar a microhabilidad. Entonces, puede ser que en este desarrollo de unidad ustedes encuentren o 2 elementos o los 3 completos, ¿sí? Para que ustedes también lo sepan. Vamos a mirar el que nosotros hemos denominado también cartilla, pero es un libro que yo no sé si de pronto ustedes ya tengan copia. Natalie, ¿tú me recuerdas, porfa, si ellos ya tienen un libro impreso, una muestra? Sí, ellos, cada uno de ellos tenía la tarea de revisar los libros desde el inicial hasta quinto. Ok. Ok, listo. Entonces, Cada uno tiene su muestra de cada tipo. ok, perfecto. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tanto el libro de comprensión como el de producción son libros que en términos de diseño son exactamente iguales. O sea, no es una cartilla como la que estamos acostumbrados, que tiene, digamos, solamente actividades de completar o algo y con un tono de tinta a una sola tinta, no. Este libro es un libro también, como lo mencionaba Luisa, que si uno lo quisiera trabajar solito, lo podría trabajar. Entonces, porque tiene un propósito también de una habilidad especial que es la de la producción, o sea, escribir y hablar, y escribir bien y hablar bien además, o sea, no de cualquier manera, porque por eso estamos desarrollando varias habilidades. Entonces, ¿cómo está diseñado? ¿Cómo se ha pensado este libro? Tiene 3 ejes articuladores y por eso, bueno, igual quedó con el nombre de cartilla para que hubiera un poquito de recordación y apego frente a lo que se venía trabajando. Entonces, tenemos el de producción oral, tenemos el de lengua y el de producción escrita. Entonces, les voy a contar qué dice cada uno. Entonces, en el eje de producción oral, entonces ellos van a desarrollar, o los niños y las niñas van a desarrollar esas competencias de expresión oral a través, pues obviamente, de las microhabilidades que nos propone el Ministerio de Educación a través de sus mallas de aprendizaje. Y para eso, pues se desarrollan una serie de talleres muy relacionados con la cotidianidad del estudiante o de los niños. Entonces, por ejemplo, en el caso de producción oral, ellos tienen 3 elementos que van a estar ahí muy presentes y que es digamos, la ruta que hemos trazado para que el niño aprenda a producir textualmente. Una primera que es de producción, otra que es de, se me fue por acá, perdóname un segundito, voy a, para que ustedes la puedan ver, la puedan visualizar, porque se fue aquí atrás, porque si no después no nos... Listo. Listo. Una de planeación, la de ejecución y la de revisión. ¿Qué tiene la de planeación? Entonces vamos a suponer que el estudiante o a los niños se les ha pedido que construyan un cuento. ¿Sí? Entonces, ¿qué le decimos a los niños en el proceso del cuento? Entonces, bueno, trata de ubicarte en un lugar donde te gustaría que la historia sucediera. Trata de ubicarte en un tiempo específico. ¿Sí? Entonces, no sé, la época de los dinosaurios, en la época espacial, bueno, en un espacio temporal. ¿Qué personajes te gustaría tener ahí? ¿Con qué, o sea, cómo sería? ¿Qué nombre tendría? ¿Qué características? Sí, o sea, empezar a organizar o a planear como cuando uno va a hacer un paseo. Entonces, ¿qué necesitamos para el paseo? Entonces necesitamos el carro, los invitados, las ollas, bueno, todo lo que necesitamos. Entonces es organizar la actividad.
Luego, obviamente, hay un proceso de ejecución. Entonces, empiécelo a escribir. Entonces, empiece cuál es la estructura de un cuento. Entonces, ya yo conozco la estructura del cuento porque ya la he venido trabajando. Entonces, yo sé que hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace. Sí, si fuera a ser una fábula, pues también tendría que adicionarle la moraleja. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de esa estructura narrativa que voy a emplear? Entonces, ya el niño la empieza a escribir, entonces le pone el título, de acuerdo a lo que planeó, entonces hace una introducción o la parte inicial del cuento, luego plantea la problemática o el nudo y luego lo resuelve o el desenlace. Sí, entonces él ya lo organizó, ya le dimos los espacios para que lo hiciera. Y ya en la revisión, entonces hay una rúbrica, hay un checklist que el niño dice, ok, iba a ser un cuento. O sea, para el cuento tuve en cuenta el inicio, el nudo y el desenlace. Sí lo hice, no lo hice, ¿sí? Los personajes se describieron prácticas, sí, lo hice o no lo hice, ¿sí? Utilicé el lenguaje apropiado, sí lo hice o no lo hice. O sea, hay unos elementos y unas exigencias dentro de ese texto que le hemos pedido que él debe cumplir. Entonces, yo ya lo hice, ya miré que lo hice todo perfecto, bueno, súper. Entonces, la idea es que él vaya y escriba nuevamente el texto como debe ser, o sea, completito. Si yo le tuve que arreglar algo, dije, no, se me olvidó hacer el desenlace, entonces tengo que arreglarlo. Entonces hay un proceso como de revisión y de reescritura, ¿sí? Digamos que también algo muy importante es que los talleres, así como Claudia lo acaba de explicar, los talleres de producción escrita, también los talleres de producción oral, tienen también esta misma esquema y son talleres que buscan ayudarle al niño también en su cotidianidad escolar. Entonces, por ejemplo, una exposición. ¿Qué debo, antes de hacer la exposición, yo qué debo planear? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo organizo o unas diapositivas o una cartelera? ¿Cuál va a ser el tema? Todos los elementos de planeación. En ejecución, ya le decimos al niño exponga delante de su salón de clase. Le damos unos elementos, por ejemplo, que utilice un buen tono de voz, que utilice el lenguaje corporal. Bueno, y luego de que el niño hace su exposición, o sea, ejecuta esa planeación que hizo, va a tener también un momento de evaluación, de autoevaluación y decir, bueno, yo hablé en voz alta, me escucharon, comprendieron mi mensaje. Entonces él va a poder estudiar o va a decir, bueno, ¿qué me faltó? ¿Qué debo mejorar? Y algo también muy importante que tiene toda la serie en producción y comprensión fue una enseñanza que nos dejó la pandemia y es todo ese proceso de autoaprendizaje, ¿cierto? O sea, que no solamente el profesor es quien nos brinda ese aprendizaje, sino que, por ejemplo, el libro nos va a dar esas herramientas con estos elementos de autoevaluación y de autocrítica. Yo no debo esperar a que un profesor me diga, muy bien, expuso usted, excelente, sino que yo también puedo decir, ah, bueno, me faltó hablar en voz alta, no me escucharon porque hablé muy pasito o no pronuncié bien o bueno, me distraje mientras estaba hablando. Entonces, esto nos permite estos talleres tanto de producción oral como de producción escrita. Cuando también hablamos de los procesos de evaluación, es importante que digamos, la regla que se espera que en cada una de las instituciones haya es que haya un proceso, y los hemos escuchado, heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación, ¿sí? Y nos centramos mucho en la heteroevaluación, que es la que da el docente hacia el estudiante, ¿verdad? Y casi que es el único elemento. Entonces, a veces cuando se hacen procesos de autoevaluación, entonces al final del periodo los estudiantes, los profesores le dicen al estudiante, póngase una nota de uno a tanto o de acuerdo con lo que usted haya desarrollado durante el periodo. Entonces, cuando nosotros desde el área de español o del lenguaje empezamos a promover ese proceso de autoevaluación real frente a la evidencia, pues hay realmente una autoevaluación de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, si yo le digo al estudiante en español, autoevalúate, pues él ya tiene elementos para decir, no, pues definitivamente aún tengo que mejorar esta habilidad, esta otra, porque ha sido un trabajo recurrente, ha sido sistemático, ¿sí? Y los estudiantes realmente tienen esa posibilidad de decir dónde está mi debilidad y dónde está mi fortaleza. Sigamos. Hay otro elemento que es la lengua, que también va a estar dentro de el texto, la cartilla de producción. Entonces,
Este se divide en dos componentes importantes que ya los habíamos mencionado ahí entre líneas durante la exposición. Uno es el aspecto gramatical y el otro es el ortográfico, el componente. Entonces la gramática pues obviamente nos va a explicar todos esos elementos que tiene la lengua, por supuesto, cómo se desarrolla, cómo se organiza, lo que nosotros ya sabemos, sustantivos, verbos, adverbios, no sé qué, las oraciones, la estructura de una oración, sujeto, predicado, bueno, todo lo que ya hemos conocido y que seguramente todos vivimos en nuestro proceso también de aprendizaje. Y un elemento ortográfico, por supuesto, donde da algunas normas que regulan pues, la escritura apropiada de la lengua castellana. Ambos componentes pueden contener diferentes formas de abordar, ¿sí? Entonces puede tener explicaciones, ejemplos, lecturas previas que ya vamos a mirar cómo podría ser. Que cuando yo entro al eje de lengua o el componente de lengua, entonces puedo tener un explora. Ese explora trata de recuperar los aprendizajes previos. Entonces nosotros a veces decimos, no, pero es que desde segundo hasta, no, incluso desde primero hasta quinto se ve el sustantivo, el verbo de no sé qué, o sea, el estudiante ya tiene ese concepto desde que empieza casi su escolaridad en lenguaje hablando. Sin embargo, lo importante no es saber qué es un sustantivo o qué es un adjetivo o qué es un verbo, sino realmente cómo yo me voy apropiando de eso y lo diferencio y lo ubico en mi propósito de lectura o escritura, lo ubico asertivamente, ¿sí? Entonces, cambia el nivel de abordaje y de complejidad en cada uno de los libros. ¿Sí? Porque entonces no puede ser que yo vea el verbo solamente aprenda a conjugarlo, por ejemplo, en segundo o en tercero aprenda a conjugarlo en presente y ya ahí no, sino que yo como en los textos lo puedo identificar fácilmente. Cuando yo llego a cuarto o a quinto, le doy un manejo diferente, pero entiendo y sé que el estudiante realmente domina ese concepto o esa habilidad. Puede también encontrar esas lecturas cortas, ¿sí? Que anticipan de alguna manera o dan introducción al tema, ¿sí? Entonces, tal vez una lectura que tenga, Juanito tiene un perro grande, de color café, con ojos azules, es divertido, aunque a veces es dormilón, no sé qué. Entonces, después dice, bueno, esas características del perro eran ¿qué? Adjetivos, verbos, sustantivos. Entonces el estudiante tiene la posibilidad de resaltarlos, de buscarlos, de incorporar, o sea, le estamos diciendo a los niños que el adjetivo son las características de las personas en este caso, o de los animales. Entonces sí lo vamos introduciendo de una manera muy creativa hacia el concepto. También puede estar, obviamente vamos a encontrar el desarrollo conceptual. Entonces, desde donde el estudiante puede decir, un sustantivo es tal cosa. O como tenemos ahí el ejemplo, el uso de la H, que también es ortográfico. Entonces, se dice, la H se utiliza para tales y tales casos. Ahora aplique ese concepto. Entonces, también vamos a encontrar ejemplificación en algunos de los casos. Entonces, lo que vemos ahí, palabras escritas con H, por ejemplo. Y ya después, sí, unas actividades que le permiten al estudiante ejercitar eso que le estamos diciendo. Entonces, básicamente eso es lo que podemos encontrar en el componente de lengua. ¿Algo que quieras adicionar? Sí, también algo, y como lo relacionaba Claudia hace un momento, la gramática y la ortografía acá también están aplicadas. Entonces, en los talleres de producción, nosotros le decimos al niño, cuando en el momento de autoevaluarse, escribió adecuadamente las palabras y digamos si el tema de la unidad es el sustantivo, nombró adecuadamente a las personas, a los sustantivos propios, utilizó los adjetivos, entonces está todo muy, muy relacionado y pues, ¿por qué lo dividimos? Porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué quedó la gramática aparte y la comprensión? Porque desde este mismo documento ministerial, desde las mallas de aprendizaje, se sugiere que estas microhabilidades están dentro de la habilidad de escribir. Entonces, digamos que encontramos una microhabilidad que dice puntualmente, el estudiante reconocer el uso de la H, por ejemplo, es una microhabilidad que le va a permitir al estudiante aprender a escribir, a producir textos. Entonces, esta fue la gran razón
por la que separamos todos estos contenidos de lengua, de gramática y ortografía solamente en la cartilla de producción. Y como lo menciona Luisa, pues eso se convierten en herramientas que complementan pues el proceso que finalmente es el gran proceso de que el estudiante comprenda y produzca textualmente, ¿sí? Entonces, por eso, y a veces también esta división a los profesores les va a ayudar a ser un poco más organizados porque a veces el texto tiene toda la información y pasan aleatoriamente de un texto de comprensión a sustantivo, bueno, entonces aquí al dividirlo, el profesor va a tener muchísima más claridad y los mismos estudiantes igual, o sea, van a tener una estructura mental diferente de cómo también podemos aprender lenguaje, aunque sea lo mismo, pero presentado de dos maneras organizadas que también puede generar efectos mucho más positivos en el proceso. Claudia, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, Antes que salgas de eje, hay algunos libros que en la parte de la enseñanza de la lengua vienen manejando la ortografía, la gramática y la semántica. Acá no escucho semántica, que es, Digamos que la semántica también está incluida, pero digamos no de forma literal. explícita. No Ujú. está de forma explícita, pero sí está relacionada, por ejemplo, en el uso de sinónimos, antónimos, todo lo que se relaciona con el significado, que es lo que se relaciona ya directamente con la semántica. Entonces, Igual digamos sí que tenemos, Luchita, sí tenemos unas muy literales, o sea, como tú dices, las vamos a encontrar en algunos de desarrollos que están ahí, ¿sí? Lo que pasa es que obviamente sí no los escribimos porque los incluimos casi que en la parte gramatical, ¿sí? Entonces, lo que te dice Luisa, o sea, están ahí, ¿sí? No está diferenciado para que tú lo sepas. Lo mismo hay en el libro, tú no vas a encontrar aparte estos de gramática o estos de ortografía, ¿ves? sí, digamos que la categoría lengua Mm, cubriría todo. esos todos los elementos, pero digamos que no quedó de forma explícita lo relacionado con la semántica. ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, aquí en la producción escrita se plantean pues nuevamente una serie de talleres a través de los cuales los estudiantes pues tienen la oportunidad de producir sus propios textos, sus propios escritos, nuevamente siguiendo el proceso de planeación, de reedición y de reescritura, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a mirar nuevamente. Entonces tenemos 10 minutos nuevamente, les digo cuando se nos acabe nuevamente el tiempo, nos volvemos a conectar. Entonces tenemos el primer proceso, como les mencionaba antes, el de la planeación, donde el niño trata de organizar esos elementos que va a necesitar o a requerir para el proceso de la redacción, ¿sí? O sea, ya cuando estructuro formalmente ese texto que quiero hacer. Y la revisión y reescritura, como ya se los habíamos mencionado, donde el estudiante tiene la posibilidad de verificar uno a uno esos elementos que tenían que estar presentes en el texto sugerido, en el texto o la actividad que se solicitó. Entonces, nuevamente les comentamos que esto también está relacionado con el libro, ¿sí? O sea, si el docente realmente logra y lo va a hacer seguramente porque nosotros se lo vamos a explicar muy bien desde la asesoría, logra unir estos dos elementos, estos dos propuestas, entonces los resultados realmente van a ser los que nosotros esperamos, que el estudiante venga acá y diga si realmente utilicé lo que necesitaba. Además, como les decíamos, los elementos de lengua importantes, escribí adecuadamente las palabras, lo que decía Luisa, cuando escribí sustantivos propios, los escribí en mayúscula, utilicé adecuadamente el punto, sí, toda la parte de lo que un texto exige para la comprensión de los que van a ser nuestros lectores, porque también pasa que cuando yo hago un texto se lo puedo pasar a otra persona porque también está esa actividad. Yo le estoy diciendo, haga una historia y pásesela a un compañerito y que el compañero la lea, ¿sí? Entonces el compañerito la lee y dice, la entendí, o mi propósito de escritura y de lectura se dio, ¿sí? O no se dio. ¿Mm? Entonces ahí de verdad que estamos creando y sobre todo ese tema de la postura crítica frente a lo que otros escriben y a lo que yo mismo produzco. ¿Mm?
Como les mencionábamos también, este libro trae el desarrollo de las unidades y este en especial tiene el ejemplo que yo les di anteriormente, que puede ser que yo encuentre o los 3 elementos presentes en el desarrollo de ese ítem o ese concepto en la unidad, o solamente encuentre 2 que son los estándares, pero siempre van a estar mínimo los estándares y las microhabilidades propuestas para el grado, de acuerdo con las mallas de aprendizaje del ministerio. Hasta ahí vamos a hacer un alto porque es mucha información, necesitamos, vamos a hacer una actividad, ¿sí? Luego de esa actividad podemos hacer unas pequeñas preguntas sobre este segmento de la estructura, la propuesta pedagógica